Bienvenido a un ejemplo y cómo usar la calculadora gráfica T84 para determinar una probabilidad usando una distribución normal. Y encontraremos la probabilidad tanto usando los valores de datos como usando puntuaciones Z. En este ejemplo, un fabricante sabe que sus artículos tienen una longitud normalmente distribuida, con una media de 11 pulgadas, y la desviación estándar es de 2.4 pulgadas. Entonces sabemos que mu, la media es igual a 11, y la desviación estándar o sigma es igual a 2.4. Si se elige un elemento al azar, ¿cuál es la probabilidad? ¿Tiene menos de 8.5 pulgadas de largo? Entonces podemos expresar esta probabilidad como una probabilidad de que X, la longitud, nuestro elemento seleccionado al azar, tenga una longitud de menos de 8.5 pulgadas. Comencemos modelando esto usando la curva de distribución normal, donde porque la media es 11, 11 estaría aquí en el medio. Y el eje horizontal se escala por desviaciones estándar, por lo que 11 más 2.4 es 13.4. 13.4 más 2.4 es igual a 15.8. 15.8 más 2.4 es igual a 18.2. Ahora a la izquierda de 11, tendríamos 11 menos 2.4, que es 8.6. 8.6 menos 2.4 es 6.2. Y 6.2 menos 2.4 es igual a 3.8. Y observe cómo la longitud de 8.5 pulgadas estaría justo a la izquierda del punto 8.6, aproximadamente aquí. Y debido a que estamos buscando la probabilidad de que X sea menor que 8.5, queremos determinar la probabilidad de que la longitud esté a la izquierda del 8.5, o en esta región aquí. Ahora que tenemos una mejor comprensión de la probabilidad que estamos buscando, ahora iremos a la T84, y utilizaremos la función CDF normal para determinar esta probabilidad. Entonces presionaremos segundo, bars para el menú de distribución, opción 2 para CDF normal. Ahora, si tiene un sistema operativo anterior, no verá esta pantalla, en realidad verá la función CDF normal en la pantalla de inicio. Por lo tanto, deberá ingresar esta información en la pantalla de inicio en lugar de hacerlo en esta pantalla. Primero tenemos que ingresar el límite inferior, y debido a que estamos buscando la probabilidad de que X sea menor que 8.5, debemos exagerar el límite izquierdo o límite inferior ingresando un número negativo muy pequeño. Ahora podríamos dejar esto como negativo una vez 10, elevado a la potencia de 99, pero típicamente solo ingreso, negativo 9, 9, 9, 9, 9, porque esto también funciona bien, ingrese. Ahora el límite superior será la longitud de 8.5, entonces ingrese 8.5, ingrese. Mu es la media de 11, entra. Sigma es la desviación estándar de 2.4. Entrar. Y el cursor está en pegar, así que presione Enter. Y ahora, si tiene un sistema operativo anterior, desde la pantalla de inicio, después del CDF normal, deberá recordar el orden, siempre es límite inferior, coma, límite superior, coma, media, coma, desviación estándar, paréntesis cerrado y luego ingrese. A 4 decimales, la probabilidad es aproximadamente 0.1488. Observe cómo el quinto decimal es a las 8, así que redondeamos. Entonces la probabilidad es aproximadamente 0.1488 como decimal. Ahora también resolvamos esto usando puntuaciones Z. Para usar los puntajes Z para encontrar la probabilidad, comenzaríamos determinando el puntaje Z para 8.5. Esto es realmente lo que tendrías que hacer si se te solicitara usar una tabla para encontrar esta probabilidad. Entonces, el puntaje Z para 85 es igual a la cantidad X menos mu, dividido por sigma. ¿Cuál es el valor de datos de 8.5 menos la media de 11? Y lo dividiré por la desviación estándar de 2.4. Simplificando, tendríamos 2.5 dividido por 2.4, lo que simplificaría a 25 cuartos negativos, como un valor exacto, como una fracción impropia. Sin embargo, también hagamos una aproximación decimal, que es lo que encontrarías en una tabla. Entonces, 25 negativo dividido por 24 es aproximadamente negativo 1.0417. Lo que significa que una probabilidad de que X sea menor que 8.5 sería igual a la probabilidad de que el puntaje Z sea menor que, usemos el valor exacto de 25 negativo 24. También modelemos esto usando la curva de distribución normal estándar que se muestra aquí.
donde porque ahora tenemos la curva de distribución normal estándar, el eje horizontal está escalado por los puntajes z, donde el puntaje z en el medio aquí sería 0. A la derecha tendríamos 1, 2, 3. A la izquierda tendríamos 1 negativo, negativo 2 y negativo 3. Observe cómo la puntuación z de 25 cuartos negativos estaría justo a la izquierda del negativo, que sería aproximadamente aquí. El mismo lugar donde encontramos 8.5 en el eje horizontal de la distribución normal. Así que aquí tuvimos una puntuación z de nuevo, negativa 25, 24. Estamos buscando la probabilidad de que el puntaje z sea inferior a 25, 24 negativos. Entonces, estamos buscando la probabilidad de que el puntaje z esté en esta región aquí. Recuerde que debido a que teníamos la curva de distribución normal estándar, la probabilidad es realmente igual a esta área debajo de la curva durante este intervalo. Para el área total bajo la curva de distribución normal estándar es igual a 1. Entonces, volviendo a la calculadora, presionaremos la segunda, bars, nuevamente la opción 2 para CDF normal. Nuevamente, si tiene un sistema operativo anterior, no verá esto. Pantalla. Ingresará la información desde la pantalla de inicio. La exageración del límite inferior de 9 negativos todavía va a funcionar, porque estamos buscando toda el área a la izquierda de 25 cuartos negativos. Entonces presionaremos Enter. El límite superior, ingresaremos el límite superior exacto de 25, 24 negativos. Esto nos dará menos errores que si usamos la aproximación decimal de un punto negativo. 0, 4, 1, 7. Debido a que estamos usando un puntaje z ahora, mu, o la media será 0, y sigma, o desviación estándar será 1. Entonces ingrese nuevamente. Y observe cómo obtenemos exactamente el mismo resultado que antes. La probabilidad es aproximadamente 0.1488. Por supuesto, normalmente, no encontraríamos la probabilidad usando el valor de datos de 8.5, y luego nuevamente, usando la puntuación z de 25, 24 negativos. Pero creo que es importante entender la conexión entre los dos métodos. Si tuviera que usar una tabla, tendría que usar el método Z-score. Espero que encuentres esto útil.